capítulo 6, versículos del 1 al 5. Gálatas 6, del 1 al 5. Muy bien, vamos a dar la lectura, a dar en la palabra de Dios en Gálatas 6, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque en ella tú nos instruyes, porque tú nos desafías. Y Padre, por favor, abre nuestro entendimiento y danos un corazón sensible a tu voz, para que podamos no solo entender tu palabra, sino también ponerla por obra. Nos ponemos en tus manos y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema que vamos a tratar esta tarde, noche más bien, tiene que ver con restaurando con mansedumbre o restaurar con mansedumbre. Y tenemos que pensar qué significa restaurar. Cuando vemos que una casa ya empieza, que tiene goteras, pues uno tiene que restaurar el techo, ¿no? Tiene que arreglarlo. Cuando también ves que hay casas que se quedan a veces abandonadas o que no vive nadie por un tiempo, ¿y qué pasa con esa casa? Empieza a derruirse. Cuando uno quiere volver allí, pues tiene que restaurarla porque empieza a caerse. Entonces la restauración es algo que es necesario. También el restaurar tiene que ver con el hecho de que a veces nosotros nos debilitamos, perdemos nuestra salud. Y cuando pierdes tu salud, hace falta restaurarla, ¿verdad? Y la salud es física muchas veces, pero otras tantas es también espiritual. A veces nos encontramos espiritualmente enfermos y necesitamos restaurar esa salud. Entonces la restauración es algo que vemos constantemente y se tiene que dar constantemente en nuestra vida. Ahora, vamos a ir poco a poco, porque creo que aquí nos da unos principios que debemos tener en cuenta a la hora de practicar la restauración. Y lo primero que debemos tener en cuenta es esto: ninguno está libre de cometer faltas. Ninguno está libre de cometer faltas. ¿Por qué? Porque todos tenemos debilidades. Todos tenemos nuestros fallos. Y fíjense lo que nos dice aquí el versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora bien, aquí cuando dice si alguno fuere sorprendido en alguna falta, tengan en cuenta que está hablando de todo un grupo de cristianos y no dice, pues miren, hermanos, ya saben que este tiene este fallo. Entonces, si lo ves que cae, si lo ves que falla, restáurale. No, está hablando a todos los hermanos y dice, cualquiera de ustedes puede llegar a estar en esta situación. Cualquiera de nosotros puede llegar a caer en esta situación, en una situación de cometer una falta. Y es curioso porque la palabra falta significa o se puede traducir como dar un paso en falso. ¿Has dado alguna vez un paso en falso? Sí, a veces cuando vamos corriendo, no se da cuenta uno de que hay un cambio, a veces hay un escalón o algo, incluso caminando a veces, ¿no? Y vas tan confiado y das un paso en falso y te vas. Y a veces te da un dolor en la espalda y dices, ay, ay, ay. Y dices, ¿cuándo hicieron ese escalón, no? O ¿cuándo me movieron el suelo? Y a veces
parece que eso sucede, parece que nos han movido al suelo. Y entonces ya no pisamos en firme. Y eso es cometer una falta, es dar un paso en falso. También se puede traducir como pecado, como una caída también. Eso es cometer una falta. También tiene que ver con desviarse o apartarse de la verdad. Tiene que ver con hacer un mal. Así que cualquiera de nosotros, en cualquier momento podemos hacer un mal, en cualquier momento podemos resbalarnos, ¿no? Como se dice que el caza del jabonero, el que no cae resbala. ¿Por qué? Porque como va a estar escurridizo el suelo, pues el que no se cae se va a resbalar. Entonces a veces no nos caemos, pero otras veces, pero sí resbalamos. Entonces hay que cuidarnos y saber que ninguno de nosotros está exento. Cualquiera de nosotros puede caer en cualquier momento. Y la otra cuestión es que todos somos llamados a restaurar. Fíjense que también está hablando otra vez, si alguno fuere sorprendido en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquí está, por un lado está el hecho de que cualquiera de nosotros puede caer, pero también está el hecho de que todos como cristianos tenemos la responsabilidad de restaurar. Tenemos la responsabilidad de hacer que esa persona que cayó se levante. Y la palabra aquí en este caso restaurar, como ya les comentaba hace unos momentos, también se puede traducir como pegar. Como ya ven que a veces uno rompe un papel y dices, si era un cheque, ¿qué haces? Pues lo pegas. A veces los billetes ya están todos viejos, ¿no? Y a veces ya está medio partido. Entonces, ¿qué haces? Lo pegas, le pones ahí un Yurex o le pones el tape. Entonces, ¿por qué? Porque lo pegas. Esa es la palabra, eso implica restaurar. Luego también tiene que ver con perfeccionar o ajustar para que pueda funcionar a su máxima capacidad. Entonces está el pegar, está el perfeccionar y también está el ajustar. Ya ven que, por ejemplo, con los coches constantemente tenemos que estarlos ajustando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se desajustan de tanto uso, a veces empiezas a escuchar un montón de ruido y dices, ¿y esto por qué? Pues ya de tanto uso, pues se desajusta, entonces uno tiene que ajustarlo nuevamente. Y luego también a veces hacemos algo, estamos haciendo una obra y estamos con cualquier proyecto que tengamos y no está bien hecho. Y entonces tenemos que perfeccionarlo. Eso también tiene que ver con restaurar. Entonces, cuando tú y nosotros caemos, lo que nos ha pasado es como ese coche viejo que ya todo le suena, ¿no? Entonces tiene que ser restaurado, tiene que ser reafirmado, tiene que ser arreglado para que pueda cumplir con su función, con ese propósito por el cual fue creado. Ahora, la pregunta es esa. Nosotros, ¿cuál es nuestra función en esta vida? ¿Cuál es tu función en esta vida? Y la siguiente pregunta es, ¿estás desarrollando esa función que a ti te corresponde con la máxima profesionalidad, por ponerlo de una manera? ¿Estás desarrollándote al máximo? ¿Estás haciendo lo mejor que puedes? ¿O todavía necesitas ser restaurado? ¿O todavía necesitamos ser restaurados? Y recordemos que cada uno de nosotros tiene una función, que nuestra función principal es glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo glorifico a Dios? Glorifico a Dios por medio de aquellas cosas que Él me ha encomendado. ¿Qué te ha encomendado a ti Dios? Te ha encomendado ser padre, ¿verdad? Te ha encomendado ser madre, te ha encomendado ser hijo, ser hija. También te ha dado la responsabilidad de ser, yo no sé, tal vez un mecánico, tal vez construyendo casas. El trabajo en el que tú estés, necesita uno desempeñarlo de tal manera que lo haga uno con eficiencia, con eficacia.
Y allí es donde muchas veces nosotros no estamos cumpliendo con ese cometido. ¿Por qué? Porque no estamos glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque andamos un poco resbalados, porque estamos enfermos, porque física o espiritualmente no estamos puestos a punto, ¿verdad? Como que nos falta un tune-up, como se dice con los coches. A veces andamos malgastando la gasolina, como los coches viejos que ya necesitan cambio de bujías, ¿no? No queman bien la gasolina, entonces no tienen la fuerza que deberían tener. Y esa es la idea que nos da aquí cuando nos dice de restaurar. Ahora, para restaurar es necesario tener una actitud que sea correcta. Y dice, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. ¿Por qué? Porque recuerden que él ya estuvo hablando acerca de las obras de la carne y las obras del espíritu. Entonces, para restaurar es necesario tener una actitud espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos restaurar, pero nuestra actitud no es espiritual. Nuestra actitud más bien es carnal. ¿Qué es lo que hacemos? Primero nos posicionamos como superiores a aquellos que queremos llamarles la atención. Porque como que nos creemos que somos mejores o nos creemos que tal vez nosotros no podemos caer en eso que cayeron. ¿Cómo es posible que caigan en tanta bajeza? Pues no que es cristiano, no que es cristiana, nos asombramos, ¿no? Y aquí nos dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Ahora, esa palabra, mansedumbre, ¿de dónde viene? De manso, ¿verdad? Y el fruto del espíritu se refleja en eso, ¿verdad? Nosotros debemos, un fruto del espíritu es que seamos mansos. Y entonces la restauración tiene que estar motivada por un espíritu manso que reconoce las debilidades en los otros del mismo modo que reconoce la debilidad propia. Si uno se pone a quererle llamar la atención a otro, poniéndose como superior, lo normal es que lo haga de forma carnal. Y de forma carnal lo que vamos a hacer es estropear más que ayudar. Así que es necesario que aquí seamos guiados por el Espíritu. Entonces tiene que ser uno inspirado, guiado por el poder y por la sabiduría que Dios da. Y ahí hace falta tener el equilibrio. Porque hay otra cosa. A nosotros, yo no sé a ustedes, pero no es fácil llamarle la atención a alguien. A los hijos, pues normalmente sí. Pero, ¿qué pasa? Llamarle la atención a alguien que ya es mayor, que ya se supone que debe saber. Yo sé que a las mujeres llamarle la atención a sus maridos les es fácil, ¿verdad? Se creen que han nacido para regañarlos. Pero, ¿qué pasa cuando ya es alguien que no, con quien no tienes trato constantemente? Cuando es alguien que es una persona respetuosa o una persona que se supone que es madura. Y uno ya le piensa más, ¿verdad? Dices, ¿cómo voy a llamarle la atención? Y bueno, ¿necesito llamarle la atención? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues pídele a Dios que sea su espíritu el que te guíe y que no sea tu deseo de hacerle ver que no es tan espiritual, de pisotearle a veces, de mostrarle que no era tan perfecto, tan santo como se creía. Debe ser una buena actitud y ahí en lo que me refiero, lo que creo que es importante destacar es esto, que tiene que haber equilibrio. ¿Por qué? Porque a veces somos demasiado permisivos o somos demasiado severos. Hace falta un equilibrio. Cuando uno es permisivo, todo vale, ¿verdad? Ya no quiere uno llamar al pecado pecado. Cometiste un error, no te preocupes. Ya verás que todo se soluciona. Y sigue en lo mismo. Y no necesitamos que nos den palmaditas cuando nos tienen que dar una colleja, ¿verdad? Si necesitamos
que se nos llame la atención, hay que llamar la atención, pero siempre con esa mansedumbre y no ponerte como superior o no creerte que tú no vas a caer nunca. Ahora, entonces, ninguno está libre de cometer falta, todos somos llamados a restaurar, y algo que debemos tener siempre presente es que debemos cuidarnos de no caer. Cuídate de no caer. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que probarse, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ese considerándote a ti mismo es poniéndote a prueba a ti mismo. Porque puede ser que tú también seas puesto a prueba. Y de hecho, todos nosotros en algún momento de nuestra vida somos puestos a prueba. A veces somos puestos a prueba sabiendo y otras veces sin saber. Porque hay personas que a veces están nada más viendo a ver cómo te pueden hacer caer. Dice, vamos a ver qué tan cristiano o tan cristiana es. Vamos a ver si lo que dice es verdad. Porque no es lo mismo hablar que hacer. Entonces ahí es donde hace falta la prudencia. Y ese cuídate de no caer es porque tú vas a ser también tentado. Todos vamos a ser puestos a prueba y generalmente es cuando menos no lo esperamos. El otro aspecto que también es muy importante es que la ley de Cristo se pone en acción ayudando al prójimo. Y cuando uno está restaurando, uno tiene que pensar en que estás ahí para ayudar, no es para hundir a la otra persona. Y lo siento, pero hay veces que cuando nos ha hecho daño a alguien, ¿saben cuál es la reacción natural o carnal del hombre? La de quererle edificar, quererle restaurar, quererle levantar, o nuestra reacción es la de quererle destruir, la de querer hundirle. Nuestra reacción natural suele ser la de querer hundir a la persona que me ha hecho daño. Pero esa es la reacción natural. Ahora, la reacción espiritual, ¿cuál sería? Sería buscar entender a esa persona y pensar en soluciones para que esa persona no se quede hundida. Y eso cuesta. Ahí es donde tiene que entrar en juego la espiritualidad, tiene que entrar en juego el carácter cristiano, tiene que entrar en juego la ley de Cristo. Recuerden que hemos estado hablando mucho acerca de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los Gálatas, a los Gálatas se les estaba intentando persuadir a que volviesen otra vez al sistema de la ley. Y ahora aquí el apóstol Pablo les habla de una ley que podemos decir que cumple toda la ley. Miren lo que nos dice el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice, y cumplid así la ley de ¿quién? La ley de Cristo. Aquí nos está hablando de una ley distinta a la que los judaizantes vienen trayendo. Dice, no es la ley de Moisés, esta es la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuál es el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio? Como dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Porque en este mandamiento se cumple la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso dice, entonces, si tú eres de apoyo por amor para los demás, en eso estás cumpliendo la ley. En que estás amando. En que no estás pisoteando, no estás buscando ponerte por encima de los demás, sino que estás buscando, ¿qué? Ayudar. Estás buscando ayudar, arrimar al hombre. Entonces, aquí nos dice que en el ayudar a los otros, cumplimos la ley de Cristo. Ahora, hay otra cuestión que debemos tener en cuenta y es esta, que no te engañes creyéndote lo que no eres. Dice, ¿por qué?
porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y fíjense cómo aquí el porque, el que cree ser algo, lo está uniendo al versículo 2. El versículo 3 y el versículo 2, el versículo 3 lo está poniendo como una consecuencia en relación al versículo 2, ¿no? Primero dice, sobrelleven la carga los unos de los otros. Muy bien. ¿Por qué? Porque todos debemos ayudarnos con las cargas. Pero hay veces que uno se cree más que los demás. Uno se cree que no tiene las mismas cargas o que no debe llevar las cargas de otros. Es decir, es tu problema, tú mira cómo lo resuelves. Eso no es cristiano. Si alguien tiene un problema, vamos a preocuparnos y ver cómo lo podemos resolver, lo cual es algo cristiano. Pero aquí a veces uno cae en el engaño de creerse que es mejor, que es más importante que los demás. Y fíjense que aquí cuando dice que si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y aquí lo que está diciendo es que uno, cuando se cree que es algo, cuando se cree uno más importante que los demás, cuando a uno se le sube el egoísmo, cuando se le sube el orgullo, lo que implica aquí el engañarse a sí mismo es que te estás convirtiendo en víctima de tus propios pensamientos. Lo que estás haciendo es convertirte en víctima de tu confusión, porque no estás juzgando las cosas claramente, no estás siendo objetivo, sino que estás siendo subjetivo. Siempre que uno se crea más que los demás, no estará actuando con objetividad. Estará siendo uno una persona prejuiciosa. ¿Qué nos lleva a sentirnos que somos superiores a los demás? ¿Qué nos lleva a creernos que somos mejor que los demás? A veces, si uno ha ido más a la escuela que otro, uno se cree, es que yo soy superior a los demás. Pero también por otro lado, hay que tener cuidado con el uno creerse menos que los demás. Y algo que he visto, miren, y tengo que mencionarlo, porque es un fallo que he visto mucho en los papás que no han ido a la universidad y sus hijos sí van a la universidad. ¿Qué creen que pasa? Muchas veces los propios papás se creen que ellos no tienen el nivel para poder llamarle la atención a sus hijos. Porque es que mis hijos sí están preparados y yo no estoy preparado. ¿Y qué les voy a decir yo si ellos saben mucho? Y uno mismo se llega a menospreciar. Y eso no es correcto tampoco. Porque no es más sabio el que más sabe, sino que más sabio es aquel que tiene el temor de Dios en su vida. Y para tomar decisiones sabias no es necesario que sepas tanto, es necesario que seas prudente. Y en eso debemos tener cuidado, porque también a veces uno como hijo se cree también superior a los papás. Se cree uno que está por encima, que uno sabe más, que uno está más preparado. Este es viejito, ya ni le funciona la mente. Si no es más que puro quejarse de tantos dolores que traía, ¿qué me vas a ver enseñar a mí? Y a veces uno menosprecia también a los mayores. Y no, siempre que uno se crea que está por encima de los demás, está siendo injusto, está teniendo prejuicios, pero ha caído en la confusión de su mente, se ha engañado a sí mismo. Y por eso aquí esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y ahora tenemos que ir al valor de la persona. ¿Qué te hace ser algo? ¿Qué te hace ser importante? No quiero decir más importantes que los demás, no. Pero ¿qué es lo que te da valor a ti como persona? ¿Y saben qué? Quien nos da valor como persona es quienes somos en Cristo.
es tu identidad como cristiano, como hijo de Dios, como parte de la familia de Dios, como alguien que es especial por quien el Señor Jesucristo murió, a quien ha regenerado, a quien ha restaurado. Y no eres ni más ni menos importante. A veces las mujeres también tienen ese conflicto, que no son tan guapas como la otra, no son tan jóvenes como la otra, no son tan sexys. Y ahí tienen esos conflictos. Y los hombres también, que no son tan inteligentes, que no son tan interesantes, no son tan musculosos, yo que sé cuántas cosas uno se saca por ahí, pero eso no te da valor, eso no te hace ser más, eso lo único que hace es engañarte, porque para Cristo, como ya lo vimos, como ya lo vimos en el versículo que estamos memorizando o que vamos a memorizar la próxima semana, es que en Él lo que vale es una nueva creación. Tú eres una nueva creación en Cristo, entonces eres importante. Y el siguiente punto es que si te crees mucho, te estás engañando. Y aprende a dudar de ti y de tus hechos. Aprende a examinarte. Mire lo que nos dice el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así que aprende o aprendamos a dudar de nosotros mismos, a dudar de nuestros hechos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos cegamos en nuestro orgullo y ya no somos capaces de analizarnos, no somos capaces de examinarnos, no somos capaces de evaluar lo que estamos haciendo. Y es necesario, cuando hacemos algo, uno tiene que ver si que hicimos algo bueno, pero también tenemos que ver los motivos que nos llevaron a hacer aquello que hicimos. ¿Por qué? Porque nuestras motivaciones no siempre son puras. Y ahí es donde es importante que aprendamos a examinarnos y no tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y este aprender a dudar de nosotros lo podemos, creo que poner en práctica en cualquier área de nuestra vida. Hubo los que persiguieron al Señor Jesucristo, que no fueron capaces de dudar, que no supieron dudar de ellos mismos. Ya ven que, por ejemplo, vemos a los escribas y los fariseos, que ellos conocían mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos estaban convencidos de que lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban, era lo correcto. ¿Creen ustedes que ellos creían que habían entendido mal las Escrituras? No, ellos estaban convencidos de que el Señor Jesucristo era un impostor, que estaba enseñando falsedades. De hecho, los judaizantes que van ahí detrás del apóstol Pablo sí le tenían mala idea, pero aparte de eso, ellos se creían que ellos estaban enseñando la verdad. ¿Y saben cuál fue el fallo de ellos? Que no aprendieron a dudar de sí mismos. No aprendieron a analizarse y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy enseñando y qué me respalda? ¿Qué enseñas tú y qué respaldo tienes? ¿Cuál es el respaldo que tenemos? Y es importante por eso que estudiemos la palabra del Señor y que lo que enseñas tenga respaldo bíblico. No sea que nos veamos engañando, no solo a nosotros mismos, sino también a otras personas. Así que aprende a dudar de ti y de tus hechos, pero en el sentido de aprende a analizarlos. Y una cosa, y tengo que hacer diferencia entre dudar y dudar. Dudar se entiende a veces como falta de fe. No, no les digo eso. Hay personas que dudan porque no tienen fe y no quieren aprender. Al contrario, dudan porque ellos quieren poner excusas. Pero está el dudar que tiene que ver con que yo quiero conocer más.
yo quiero examinarme. ¿Por qué? Porque lo que quieren es conocer la verdad, porque quieren vivir en la verdad, porque quieren vivir en la libertad. Cuando tú y yo dudamos, pero para conocer, y preguntamos para conocer, y buscamos porque queremos salir del engaño, queremos salir de la falsedad, porque queremos restaurar o ser restaurados, entonces encontraremos a Cristo Jesús. Porque todo aquel que busca la verdad, halla la verdad. Y la verdad está en Cristo Jesús. A ese tipo de duda me refiero, no me refiero a que seamos personas sin fe, no, eso no tiene nada que ver. Ahora, hay otra cuestión que también creo que es muy importante, y ya en el versículo 5 es donde lo vamos a ver. Y es esta, nos dice el versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Y fíjense cómo, por un lado nos dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y eso está bien, ¿no? Debemos apoyarnos. Pero hay veces que, como en este mundo no es un mundo perfecto. Este mundo es un mundo poblado por personas caídas, por personas responsables, pero también por personas irresponsables, que a todo le buscan un pretexto y para todo encuentran un culpable, pero ellos nunca son culpables. Hiciste esto mal. Ah, pero fue por esto. Y ya tienen una excusa. Pero no hiciste esto bien. Ah, por esto. Y para todo tienen salidas. Pero aquí el apóstol Pablo cierra la puerta a todas esas salidas, a todos los pretextos que uno pueda tener. Y dice, cada uno va a llevar su propia carga. Es decir, Dios a cada uno de nosotros nos da una responsabilidad. Y necesitamos ser responsables, llevar cada uno su propia carga. Y hay algo que quiero destacar, y es esto. Miren, ¿saben qué es lo que nos hace ser mediocres? Es no reconocer nuestras debilidades. Y en lugar de enfrentarlas, ponerles un pretexto o ponerles una excusa. Algo que, bueno, a mí me gusta mucho ver el tenis. Y algo que ahora el número 1 del tenis mundial es Rafael Nadal. Acaba de quitarle el puesto a Novak Djokovic. Pero siempre cuando él pierde, y acaba de perder hace unos días, nunca lo veo decir, perdí por esta razón, o porque este falló, o porque este no hizo bien las cosas, sino que suele decir, hoy él fue mejor que yo. Y hice mal esto, hice mal lo otro. Necesito trabajar en estas áreas. Y siempre está, constantemente, cada vez que pierde, siempre él hace un análisis, dice, en esto he fallado y en esto he fallado. Estas son las áreas en las que tengo que trabajar para superarme. Y digo, creo que esa es la actitud que debemos tomar cada uno de nosotros. Cuando, por ejemplo, voy a correr a una competencia, correr. Y uno se pone sus metas. Y luego no cumples con tu meta. Entonces uno puede decir, no, es que hacía un calor y el calor me pudo y ya no pude cumplir con mi meta. Uno también puede poner muchas excusas, ¿no? Y a veces sí, incluso llegan a ser razones porque a veces te lesionas o lo que sea. Pero también uno tiene que ir más allá y decir, bueno, ¿qué áreas necesito fortalecer? ¿En qué necesito mejorar? ¿Por qué? Porque cuando me examino y digo, bueno, esto lo hice mal, esto también. A veces uno se esfuerza de más y por eso no cumple con sus objetivos. A veces el cuerpo ya lo tienes demasiado cansado y a la hora de ponerlo a prueba, ¿qué crees que va a pasar? No vas a aguantar y no vas a dar el rendimiento que tú querías. Cuando uno está estudiando, ¿qué es lo que pasa? A veces hay personas que quieren aprobar un examen y estudian la noche anterior y al siguiente día quieren hacer el examen. ¿Qué pasa? Que
generalmente no lo hacen bien. Algunos sí logran superarlo, pero esa no es la forma ideal de estudiar. Y cuando a alguien no le está yendo bien en sus estudios, uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿En qué estoy fallando? Y generalmente es porque uno no le está dedicando el tiempo que se requiere, porque uno no está organizándose bien. A veces no nos hemos organizado bien y ¿qué es lo que pasa? Que no hacemos bien las cosas. Y luego, ¿de quién es la culpa? ¿Saben de quién suele ser la culpa? Del maestro o la maestra, porque no me quiere. Es que desde la primera hora le caía yo mal. Tiene algo contra mí. Y si no son los maestros, son los amigos. Yo me esforcé, pero no me fue bien. Si de verdad te esforzaste, y la verdad es que a veces sí te esforzaste, pero te esforzaste demasiado tarde. No te programaste. A veces no le diste la importancia que requería. Eso pasa en el estudio, pero también pasa en el hogar, pasa en las relaciones. Nos descuidamos, no hacemos nuestra tarea. Y porque no hacemos nuestra tarea, porque las flaquezas, las debilidades que tenemos no las enfrentamos, sino que ponemos excusas, ponemos pretextos, ¿qué es lo que sucede? Luego nos va mal y vivimos en la mediocridad. No somos personas exitosas. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de tomar nuestra propia carga y decir, esto me toca. Y si esto me toca, lo voy a hacer. Ahora, el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días, ¿verdad? Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que no nos iba a abandonar, que no nos iba a dejar. También nos invita, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que nos va a acompañar, nos invita a que le acompañemos, a que caminemos a la par con Él, pero también nos dice que si alguno quiere venir en pos de Él, es decir, si alguno quiere seguirme, dice, tome su cruz cada día y sígame. Entonces ahí está, yo voy a estar contigo y voy a hacer todo aquello que tú no puedas hacer, pero eso a ti no te quita responsabilidad. Tú vas a llevar tu propia carga. ¿Por qué? Porque también Dios quiere hacer de nosotros seres, hombres y mujeres responsables. ¿Qué pasa? ¿Por qué creen que se nos engaña muchas veces respecto a la palabra de Dios? Porque no somos capaces de tomar nuestra propia carga, de estudiar la palabra de Dios, de conocerla, de aprenderla. Y de hecho, hay personas, en la historia vemos que a veces se les ha dicho a muchos, no, tú no puedes hacer eso, no debes hacer eso. Y se ha privado a la gente de que se desarrolle, de que crezca, de que madure. El Señor Jesucristo no nos elimina las responsabilidades, las luchas, no nos quita la cruz. ¿Por qué? Sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay gloria. Ahora, el camino de la cruz nos lleva a la gloria. Y el Señor Jesucristo tome cada uno su propia cruz. Cada día. Y sígame. En otras palabras, todas las luchas, todos los problemas que enfrentes, que no te cieguen, que no te lleven a mirar atrás, sino mantente mirándome a mí, dice, porque yo voy delante de ti, porque yo te voy abriendo el camino, porque Él es nuestro Maestro, porque Él es el camino, y es siguiéndole a Él, con nuestros ojos puestos, fijos en Jesús, como nosotros llegamos a la victoria de vivir en el Espíritu y no en la carne. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser responsables, a tomar la cruz que nos corresponde y fijarnos fijamente en Él. Oremos. Gracias te damos, nuestro buen Dios, porque en ti podemos descansar, porque en ti podemos
confiar, porque tú nos has prometido que no nos vas a dejar solos nunca. Y también, Señor, nos has dado la gran bendición de ponernos en medio de muchos hermanos y hermanas que te aman, que quieren honrarte. Y, Señor, en este caminar, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de recibir ayuda y de ayudar a otros. Padre, por favor, danos esa actitud, ese espíritu de mansedumbre que ayuda a restaurar, a levantar al caído, pero que no se siente superior a nadie. Señora, danos esa actitud de querer amarte a ti en el prójimo, de querer ayudar al prójimo, de querer, Señor, restaurar al prójimo y también de reconocer nuestras debilidades para no ser sorprendidos por las pruebas. Señor, por favor, te rogamos que tú nos guíes, que nos concedas vivir en obediencia a ti, siendo responsables, llevando la cruz, sin perder de vista al Salvador que murió en la cruz para darnos vida, porque es a Él a quien queremos seguir, a quien queremos servir, por medio de quien te queremos honrar. A ti, nuestro buen Dios, damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.